eran cáncer, sino que a veces se palpaban cistodenomas y endometriomas. Luego de 1970, con la llegada de la ecografía, el diagnóstico de una lesión anexial de apariencia benigna permitía al médico seguirle a la paciente en forma conservadora y no hacía falta la cirugía. El ORAD es un sistema de datos y de informes de los anexos ováricos que fue creado en el año 2019 por el Colegio Americano de Radiología y que tiene varios objetivos. Uno es estandarizar el léxico para que los informes sean uniformes. Es asignar a cada lesión una probabilidad de malignidad. Dar una recomendación de su manejo, agilizar la atención a los pacientes a los que se le diagnostica cáncer de ovario y reducir las intervenciones innecesarias. Tanto el ORAD está tanto para ecografía como para resonancia y el riesgo de malignidad se establece en base a los hallazgos de la imagen sin tener en cuenta los aspectos clínicos. Se divide a las lesiones ováricas en 5 categorías. El ORAD 1 y 2 no requieren seguimiento. Los ORAD 3 generalmente se recomienda una evaluación de la lesión con un especialista en ecografía y en resonancia. Y el ORAD 4 y 5, que es un riesgo intermedio de malignidad y riesgo alto de malignidad, requieren resonancia. Oh, mira, es que estaba... ¿No se escucha? No, sí. Sí, se escucha ahora sí. Ah. Seguimos. Nada, que estaba diciendo que los RAD 4 y el 5 requieren una resonancia y también generalmente requieren cirugía. ¿Qué características vamos a estudiar por ecografía? Y esto es importante porque generalmente vemos una lesión ovárica en las guardias o cuando hacemos una ecografía en el turnero y ponemos lesión quística compleja. Bueno, ese término lo vamos a sacar, se va a reemplazar por el ORAD 1, 2, 3, 4, 5 para que el cirujano, el ginecólogo que lea nuestro informe sepa a qué nos estamos refiriendo cuando decimos masa compleja. Vamos a evaluar primero el tipo de lesión, si es una lesión quística o una lesión sólida, el número de compartimentos que tiene, esto es para las lesiones quísticas únicamente, si es unilocular o multilocular, el diámetro de la lesión, vamos a tomar el diámetro mayor independientemente del plano, los márgenes externos vamos a evaluarlos en las lesiones sólidas, si son lisos o irregulares, las paredes internas en las lesiones quísticas, si son lisas, irregulares o si tienen engrosamientos. Los que son inferiores a 3 milímetros se consideran solamente como engrosamientos y los que son mayores a 3 milímetros se consideran proyecciones papilares. El contenido, si es anecoico o ecogénico, puede ser contenido hemático o grasa, y el Doppler color que se divide en 4 categorías. El grado 1 cuando no hay señal Doppler, el grado 2 cuando hay poca señal Doppler, el grado 3 hay moderada señal Doppler y el grado 4 hay gran señal Doppler. Esto es un poco subjetivo, pero bueno, ahora lo describe así. Acá tenemos 2 casos de ecografías y vamos a describir, si alguien se anima, son 2 casos fáciles, el caso 1 y el caso 2, como para empezar a hablar. Si se cruzan con esas imágenes en la guardia, ¿cómo las describirían? Hola, Sofi. Sí. Como una imagen quística de bordes regulares, anecogénica, que mide 39 milímetros por 46 milímetros. Bien. Es anexo derecho. Bien. ¿Y el caso número 2? Es una imagen redondeada de bordes regulares con contenido ecogénico. Bien. Y bueno, y las medidas que serían 66 milímetros por 60 milímetros. Bien. ¿Y te parece homogéneo, heterogéneo? Heterogéneo. Bien. ¿Y alguno sabe cómo se llama ese nódulo que está más ecogénico? ¿Hemorrágico? No. No. ¿O endometriósico? Esta es una lesión típica y ese nódulo tiene un nombre específico. ¿Alguno de los chicos de segunda?
¿Alguno de los chicos de tercero? Sí. Acá ya se dictó por un especialista en ecografía, así que... Bueno. ¿Un dermoide? Es un quiste dermoide, bien, y ese, cuando vemos esa imagen, en el medio, viene ecogénica, ese punto. Bueno, ¿y qué ORAT le pondrían? ¿Les parecen que son imágenes de alta sospecha o de baja sospecha? Baja. De baja, acá me dicen, muy bien. El 1 y el 2. Bien. Bueno, esto es lo que tenemos que saber. Esas imágenes no se pueden describir como complejas. Y también cuando decimos complejas, ¿qué le estamos diciendo? Complejo porque tiene alto riesgo de malignidad, tiene bajo riesgo de malignidad. Esos términos como que los vamos a ir sacando. Bueno, ¿qué estudiamos por resonancia? También el tipo de lesión, si son lesiones quísticas o sólidas, el contenido, que puede ser líquido hemorrágico lipídico, el número de compartimentos, como en las lesiones quísticas, y el realce. Vamos a estudiar sobre todo en las resonancias. Se van a comparar, se hacen las curvas de realce, que se compara la lesión que realza, que está en el ovario, junto con la curva que hace el miometrio de esa paciente. Entonces, esta es la manera más específica de hacerlo, de estudiar las lesiones, y las curvas se van a clasificar en curva de riesgo bajo, que son las de tipo 1, las de riesgo intermedio, las de tipo 2, y las de riesgo alto, tipo 3. Las de tipo 3 son las que realzan tanto como el miometrio o incluso más. Este es el protocolo de resonancia que tenemos en nuestra institución. Se hacen imágenes T2 axiales y de alta resolución, T2 en sagital, T2 en coronal al útero, T2 axial FATSAT y STIR, T1 FATSAT y T1. Siempre se tiene que hacer el dinámico porque eso es lo que nos va a permitir hacer la curva. Y a veces cuando hay indicación también hay que hacer la difusión y el ADC. Bueno, acá tenemos dos casos, también dos casos fáciles como para hablar. Yo les puse ahí las secuencias que son las primeras imágenes a la izquierda son T2, las del medio son T1 y las de la derecha son T1 FATSAT. ¿Qué les parecen el caso número 1, que son las 3 imágenes de arriba? Si es de alta o de baja sospecha y qué puede ser. De una imagen anexial derecha. Se ve una imagen contenido líquido anexial derecha de bordes definidos de forma oval que podría corresponder a un NORADS 1 o a 1. Bien. ¿Cómo se ve en el T1? En el T2, perdón. Hiperintenso o hipointenso. Esos son... Hiper. Es líquido. Bien. En el T1 y en el T1 FATSAT, ¿se suprime el T1 FATSAT o no? ¿Es grasa o es líquido? Si lo suprime. Así. Como no se suprime, es líquido. Entonces, un quiste simple. Una imagen unilocular, acuérdense de hablar de esos términos que son específicos, si es unilocular, bilocular, contenido, si es anecoico, si es homogéneo y heterogéneo. Y en el número 2, ¿qué les parece? ¿Alguno de Nueva Córdoba? Sofi, Sí. pareciera una, el ovario izquierdo se lo ve como retrouterino, un poco centralizado y se ve esa imagen quística Bien. que es hiper en T1 y hipo en T2, que no se suprime en el FATSAT. Podría ser un quiste endometriósico. Bien. ¿Y cómo se llama en el T2 el efecto que produce? El shading. Bien. Esas características de esas lesiones. Y el ORAT son de baja sospecha o de alta sospecha de malignidad. Baja. Baja. Ambas lesiones son de baja sospecha de malignidad. Bueno, vamos a empezar a clasificar el ORAT.
El ORAT 0, tanto para ecografía como para resonancia, se pone 0 cuando el estudio fue incompleto y no se permitió la correcta caracterización de la lesión. A veces esto pasa cuando hay interposición de gas intestinal, cuando el tamaño de la lesión es muy grande, cuando tiene una localización de difícil acceso o cuando la paciente intoleró la ecografía transvaginal o la resonancia. ¿Qué se sugiere en este caso? Repetir el estudio cuando sea necesario. El ORAT número 1, tanto para ecografía como para resonancia, se pone 1 cuando el ovario está normal o cuando hay hallazgos que son fisiológicos. Por ejemplo, un folículo en una mujer premenopáusica que mide menos de 3 milímetros, de 3 centímetros, y el cuerpo lúteo que también mide menos de 3 centímetros. Ahí le puse una imagen a la izquierda, que es una ecografía que corresponde a un cuerpo lúteo, y a la derecha es la imagen que veíamos recién, un quiste, en realidad no es un quiste simple, sino es un quiste folicular, porque medía menos de 3 centímetros en el ovario derecho. Entonces estas dos se clasifican como ORAT 1. Y les pregunto a los chicos de segundo cómo se llama el efecto Doppler que pinta todo el cuerpo lúteo, que nosotros estamos seguros que eso es un cuerpo lúteo. El anillo de fuego, muy bien. Acá me respondieron. En el ORAT 2, acá se empiezan a diferenciar un poco en la ecografía y en la resonancia. Cuando en la ecografía las lesiones 2 tienen menos de 1% de malignidad, en cambio por resonancia menos del 0,5% de malignidad. En ecografía vamos a ver los quistes simples que sean más de 3 centímetros, pero menos de 10 centímetros, y que sean unilocular no simple cuando tienen septos incompletos o cuando tienen ecos internos. Y además ya vamos a ver que en el ORAT 2 también tenemos por ecografía las lesiones típicamente benignas. Por resonancia clasificamos a las lesiones como 2, los quistes uniloculares que tengan cualquier contenido, pero que no tengan realce de la pared ni tampoco contenido sólido. Y las lesiones benignas, como son el quiste endometriósico, el de contenido graso, la lesión con componente sólido, que sea DARC en T2 y DARC en la DIFU, el hidrosalping que sea simple y el quiste parovárico. Hablamos de componente sólido cuando vemos cualquier componente de la lesión que realza con el contraste, ya sea una papila, un nódulo, un septo o una zona irregular. Ese concepto es bien importante para todas las clasificaciones que vienen de ORAT 3, ORAT 4 y ORAT 5. Ahí teníamos un quiste simple que medía más de 3 centímetros y menos de 10 centímetros. Por lo tanto, esa es una lesión tipo 2. Después tenemos, como les dije, las lesiones típicamente benignas, por ejemplo, eso que hablamos recién del nódulo de Rokitansky. Cuando vemos esa imagen, sabemos que es un quiste dermoide y es un tipo ORAT 2, de bajo riesgo de malignidad. Otros ejemplos, la lesión 2, ¿qué les parece que es? Esto es importante porque son los primeros que empezamos a ver en la guardia. Puede ser un quiste hemorrágico. Bien, ¿y cómo lo describirías? Como una lesión redondeada o oval que mide 44 milímetros por 46 con una imagen heterogénea en su interior Ecogénica. Y para saber qué es un quiste hemorrágico tiene ese aspecto reticulado que le vemos como en red de pescar. La red de pesca, sí, es un aspecto reticulado. La lesión número 3 corresponde a un quiste parovárico. Para decir que es un quiste parovárico tenemos que definir bien el ovario para poder decir que no corresponde al ovario, sino que está al lado del ovario. Y la lesión número 4, ¿qué les parece que es? Bueno, es el típico quiste endometriósico. Bueno, el ORAT 3, por ecografía, las lesiones tienen entre 1 y un 10% de malignidad. Por ecografía también se suma el score color. Y en resonancia tienen menos del 5% de malignidad. Por ecografía vamos a ver las lesiones típicamente benignas que veíamos recién, como el quiste endometriósico, como el quiste dermoide,
pero que tienen más de 10 centímetros. O sea que si nosotros vemos un quiste hemorrágico de más de 10 centímetros, no le vamos a poner quiste complejo, sino que le vamos a poner quiste ORAT3. El quiste unilocular que mide más de 10 centímetros, los quistes multiloculados que miden menos de 10 centímetros, que no tienen componente sólido y que tampoco tienen realce con el Doppler color. Y las lesiones sólidas avasculares que tengan un poco, que no tengan Doppler, porque el tipo 1 era sin Doppler, que tengan la pared lisa, avascular. Y por resonancia vamos a ver los quistes uniloculares que realzan, con el contraste que realza la pared, pero que no tiene componente sólido. Esto yo lo voy a leer ahora, pero después podemos ver las tablas y directamente lo buscan de ahí. El quiste multilocular con pared y septos finos que realzan, pero que no tienen componente sólido. La lesión con componente sólido, que tenga una curva cinética tipo 1, que es de bajo riesgo, y el hidrosalping, que tenga un fluido simple con paredes gruesas o fluido no simple con paredes delgadas y que no tenga componente sólido. Si vemos en el ORAT3 por resonancia, ninguna de las lesiones tiene componente sólido. Y la única que lo tiene es sin DARC en T2 y DARC en DIF. Esta es una lesión ORAT3 que se vio por ecografía, es un quiste unilocular de gran tamaño que mide más de 10 centímetros, que se le hizo la resonancia y se clasificó como ORAT3 porque en la última imagen abajo podemos ver que realza las paredes, pero que no tenía componente sólido. Esta también es una lesión ORAT3, es un quiste unilocular, podemos ver arriba a la izquierda un T2, después un T1, abajo a la izquierda podemos ver un T1 FATSAT, no vemos que suprime, y abajo a la derecha vemos un T1 con contraste y vemos que realza la pared fina, que no tenía componente sólido. Entonces la clasificamos ahí, quiste unilocular con realce de la pared lisa sin componente sólido. Se operó la paciente, el diagnóstico fue un cistoadenoma mucinoso de ovario derecho. Y el cistoadenoma mucinoso es un tumor benigno, que está revestido por un epitelio secretor de mucina, es uno de los tumores benignos más frecuentes. Generalmente se operan porque alcanzan gran tamaño, si bien tienen bajo riesgo de malignidad, pueden producir síntomas por compresión. Bueno, y vamos a ver los últimos dos. El ORAT4, que tiene un poco más de malignidad, así que hay que prestar atención, tiene más del 10%, pero menos del 50% en ecografía, y por resonancia tiene aproximadamente el 50% de malignidad. Son los quistes multiloculares con componentes sólidos, los quistes multiloculares sin componentes sólidos, pero que tienen más de 10 centímetros y que tienen Doppler, los quistes uniloculares con componentes sólidos, son las papilas, los quistes multiloculares con componentes sólidos y el tumor sólido. En resonancia vamos a ver las lesiones con contenido sólido, excepto las que son DARC en T2 y en DIFU, que tengan la curva cinética tipo 2, que es un riesgo intermedio, y la lesión con contenido graso, más un componente sólido de gran tamaño que realce. Acá vamos a ver un ejemplo, en una lesión sólida quística, vemos un T2 arriba, después un T1, vemos un componente sólido que realza con el contraste cuando le hacemos la curva cinética. Es una curva cinética tipo 2, que quiere decir que es un riesgo intermedio, por eso se clasificó como ORAT4. Se operó la paciente, fue un carcinoma invasor de alto grado histológico, pero que nosotros le pusimos ORAT4 porque la curva era una curva tipo 2, de riesgo intermedio, por eso no se le puso ORAT5. Y por último, vamos a ver el ORAT5, que son los que tienen alto riesgo de malignidad, más del 50% por ecografía y aproximadamente el 90% de malignidad por reso. En la resonancia vamos a ver una lesión con contenido sólido, con una curva cinética tipo 3, o las pacientes que ya tienen, que le vemos nódulos peritoneales, mesentéricos, nódulos en peritoneo,
con o sin ascitis. Y el ORRET 5 por ecografía son los quistes unilocular con componente sólido, que tengan más de 4 papilas, quiste multiloculado con componente sólido, cualquier tamaño, y con mucho Doppler, y un tumor sólido que sea irregular de cualquier tamaño. La paciente que tenga ascitis o nódulos peritoneales también se clasifican como ORRET 5. Acá vamos a ver un caso de una paciente derivada de otro lado, de otra provincia, que llegó con ascitis. Se puede ver en la imagen arriba a la izquierda. También tenía una imagen en ovario izquierdo de gran tamaño, que era sólida y quística. Cuando le hacen la resonancia vemos que tenía nódulos peritoneales. Y, bueno, además, con la ascitis y con los nódulos peritoneales podemos decir que es una ORRET 5. El diagnóstico de esta paciente era un adenocarcinoma de páncreas con metástasis peritoneal y en ovario. Y bueno, vamos a hacer un resumen, que la evaluación, esto es importante porque el ORRAT tiene una sensibilidad superior al 90% para la detección del cáncer. Que los valores predictivos negativos son del 99% cuando nosotros las clasificamos a las lesiones como típicamente benignas, ya sea un quiste hemorrágico, un quiste dermoide o un endometrioma. Entonces no le podemos poner quistes complejos porque en realidad nosotros estamos diciendo ahí que tienen muy bajo riesgo de malignidad. En un metaanálisis reciente, bueno, se calculó que la sensibilidad de la puntuación del ORRAT era del 92% y una especificidad del 91%, y que con la resonancia podemos confirmar que son lesiones benignas cuando no tienen realce y con un valor predictivo negativo del 99%. Cuando hay tejido sólido que realza con el contraste y la curva es de alto riesgo, podemos decir que el riesgo de cáncer es superior al 90%. A veces, cuando vemos hallazgos fisiológicos o lesiones benignas en la ecografía que no tienen un aspecto clásico, le podemos pedir la resonancia y la resonancia nos puede ayudar a evaluar esas imágenes que por ahí parecen sólidas y que en realidad son detritos o coágulos sin realces, y diferenciarlo del tejido sólido que realza para saber si son realmente lesiones benignas o malignas. Cuando hay tejido sólido que no realza y que tienen alta señal en T2 y en difusión, es probablemente que no sea cáncer, digamos, sea un tumor fibroso benigno. La resonancia magnética se puede utilizar como un examen secundario para aumentar la especificidad del diagnóstico antes del tratamiento final. Muchas gracias. Eso fue todo. ¿Alguna duda? En Nueva Córdoba. Las tablas están en internet y bueno, si a veces